Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Equipo al completo y don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues empezamos con los datos del paro y nos vamos a centrar en Cantabria. El mes de noviembre es el cuarto mes con incremento de desempleo en nuestra comunidad. Cantabria ha sido la tercera comunidad de más aumento del paro. El aumento fue de 326 personas en el mes de noviembre, con una subida del 1,02%. Tenemos actualmente, según los datos estadísticos, 32.028 desempleados. Posteriormente ha hecho un análisis el diario Montañés, y creo que es justicia decirlo, en el que analiza que se destruye empleo en Cantabria a un ritmo 9 veces superior al de la media nacional. Esto empieza a ser realmente ya preocupante, porque amenaza en que Cantabria se convierta en un auténtico balneario, es decir, en una zona de gran calidad de vida para funcionarios y todos los que están jubilados con buena pensión, o con las personas que pueden disfrutar aquí. Pero desde el punto de vista de actividad económica, estos datos son realmente muy malos, muy malos. Y no es culpa de este gobierno, porque lleva muy pocos meses, obviamente. Como la propia presidenta reconoció, y creo que es injusticia el análisis que ha hecho. Lo que, sin embargo, no entiendo es luego los pactos con el PRC, que son las políticas del PRC y del PSOE de 20 años. Este es el fruto. Por los hechos le conoceréis. Entonces, cuando entramos en tantas contradicciones, pues hay que decirlo, porque hay cosas que no son muy fáciles de entender, salvo que uno quiera decir a una hora una cosa para que el mensaje general cale y a otra. Bueno, don Carlos Pajares. Bueno, yo además señalaría algún punto también interesante. Primero, que a esos datos hay que analizarlos teniendo en cuenta que nuestra población activa es pequeña, o sea, la gente con capacidad de trabajar en Cantabria no es muy grande. Cantabria es una comunidad con una población muy envejecida. La gente joven además se marcha porque aquí no tiene posibilidades de encontrar empleo, y como usted bien decía, pues es una comunidad en la que prácticamente toda la masa de trabajadores está surtida por personas que trabajan para las administraciones o a costa de las administraciones. Si a eso además le añadamos otro dato que es también interesante, y es el tema de cómo ahora se contabilizan los parados y no parados, lo digo por aquello de los fijos discontinuos que aparecen como trabajadores en activo cuando no lo son, lo que quiere decir es que Cantabria se puede encontrar siendo una comunidad o una provincia como otras muchas que hay en nuestra región, en nuestro país, donde aparentemente las tasas de desempleo no son especialmente altas, pero no son especialmente altas porque no hay trabajadores activos capaces de trabajar. O sea, nos vamos a quedar, como usted bien decía, en una comunidad de jubilados y de funcionarios. Don Aurelio. Bueno, esto es una realidad, ¿no? El paro aumenta. Aquí los únicos momentos en que baja es debido pues al impacto que tiene el turismo, el verano y la hostelería, que contrata todo lo que haga falta. Y es más, falta gente, ¿no? en este sector. Es el único. Al mismo tiempo la industria sigue cayendo y el problema es que no hay visos de que pueda mejorar. La industria va cada vez a menos. Yo he tenido oportunidad en estos días, por reuniones con los representantes de los ingenieros de caminos, en fin, personas muy vinculadas a la industria, y hay una desesperanza absoluta. O sea, no se ve una actividad. Decimos siempre que el empleo lo crean los empresarios, pero claro, los empresarios tienen que encontrar las condiciones idóneas para ello, y los políticos son quienes deben crearlas, y para algo están. Y en el caso de Cantabria, pues se ve que hay una continuidad que, claro, todavía en este momento estamos hablando de que siguen las políticas del Partido Socialista,
y del PRC. Yo diría que siguen las políticas del Partido Socialista y de Miguel Ángel Revilla. Sí, claro. Yo, sinceramente, no creo... No, de acuerdo. No creo que el Partido Regionalista... No sé qué hace Cantabria no estando ya en el corredor del Atlántico, por ejemplo. Claro. No sé qué no lo hace es ya. Esto, pero hay una cosa, nadie hoy todavía dentro del partido se atreve pues a dar el paso y cuestionar pues toda la actividad de Miguel Ángel Revilla, que pudo prestar aquí están servicios. Los datos. O sea, aquí ha habido mucho ruido en Cantabria. Los datos que Cantabria, 20 años después, salvo las pausas con el señor Diego, va cayendo sistemáticamente. Esas son las realidades. Hemos dado en estos 40 años, Cantabria ha pasado de estar entre las primeras regiones en cuanto a Producto Interior Bruto, con la industria y hoy estamos en puestos 16, 17. O sea, quiero decir que eso nos dejaría, don Aurelio, para hacer un planteamiento mucho más profundo. Claro. Cogemos los datos. ¿Para qué queremos la autonomía? Que yo no es que sea antiautonomista, si la autonomía ha dado resultados, pero la autonomía para Cantabria no ha dado resultados, porque los datos ahora son mucho peores que cuando comenzó. En términos generales, sí, para dar a una clase política y una clase funcionarial muchísimos puestos de trabajo. Esa es la auténtica realidad, aunque sea contracorriente. No soy antiautonomista en absoluto, yo estoy a favor de la descentralización, de todo el tema, pero los hechos son los hechos. Bueno, vamos con tema. Y esto se produce además en un entorno nacional, incluso internacional, pero vamos a hablar nacional, que según recoge el diario El Economista, los despachos más importantes de España anticipan que el próximo año puede haber una oleada de ERES y despidos individuales. Bueno, ahí tenemos ese ERE de 5.000 personas en Telefónica, pero hay de Michelin en Vitoria, hay otros más, lo que tenemos aquí en Cantabria, y hay en muchos silencios. En España seguimos centrados en esta actividad política falsa, farisaica, peligrosa, perniciosa, olvidando los temas de comer. Porque de lo que hablan los medios de comunicación es del otro, pero claro, habría que hablar esto para decir si la política nos sirve para que los ciudadanos vivamos mejor. Esa sería la gran pregunta que los políticos escaquean continuamente. Me da igual que un signo que otro. Los que gobiernan ahora mucho más, porque sus datos respecto al anterior son nefastos, pero son unos magos escondiéndolo con la ayuda mediática que tienen. Entonces, estos datos no auguran un buen 2024 y los problemas se pueden multiplicar. Don Carlos. Pues claro que se van a multiplicar. España y sobre todo la Unión Europea durante muchos años lo que fue un símbolo de libertad económica y de una regulación de las normativas económicas básicas para que esto no fuera una selva. Pero las direcciones que van cogiendo, y sobre todo nuestro país cada día más, es una política económica totalmente intervencionista que va en contra del crecimiento económico a la larga. Si a esa política intervencionista muy regulatoria, en el peor sentido de la palabra, se va uniendo una situación internacional de crisis económica, pues esa compaginación de una situación y otra nos va a llevar a lo que nos está llevando. Siempre lo hemos dicho, nos hemos estado manteniendo gracias a los fondos de la Unión Europea. El señor presidente y el gobierno socialista tuvo la gran fortuna, y desde el punto de vista económico, aunque parezca una contradicción, de tener una pandemia que justificó prácticamente lo injustificable, pero justificó y además... La pandemia ha hecho el daño que ha hecho por culpa de los políticos. Los políticos han sido los agentes mayores que han aumentado, multiplicado por lo que usted quiera la pandemia, por su gestión, por las mentiras que han dicho, por no hacer caso a los científicos independientes. Podríamos hablar muchísimas cosas, porque claro, como tenemos información de sitios donde prácticamente no hubo encierros, no hubo ningún tipo de colapso. En España tenemos un pequeño ejemplo respecto a los demás, que fue Madrid, pero hay otros sitios de Suecia, de algún estado de Canadá, pero sobre todo lo nórdico, que no hubo encierros de ninguna manera. Es que esos países han desaparecido, es decir, es que están echando culpa a algo que ellos mismos han creado por sus mentiras y mala información, porque yo estoy convencido que detrás de todo esto
había otras cosas que no quiero ni pensarlas. Pero bueno, es que esta es la auténtica realidad. La auténtica realidad es que se decía, no salga usted, porque aunque si usted está vacunado, vamos a recordarlo, usted no contagia. Y resulta que en el Parlamento Europeo sale la científico de una de las farmacias y dice, sí, contamina. Y todo entonces se cae. Eso ha creado todo el cinturón, todos los permisos para entrar en los restaurantes, en las cafeterías, etcétera, que ha dañado la economía. Y tenemos aquí algunos ejemplos muy duros. Por ejemplo, el del señor Feijóo en Galicia, que fue realmente tremendo, hay que decirlo. Y alguno más. Entonces, vamos a decir las cosas. Es que la pandemia, ustedes lo han tratado fatal, porque hubo científicos, nada menos, firmaron la declaración de Great Barrington, justo al inicio de la pandemia. Dieron una serie de opiniones, gente independiente de altísimo nivel, de lo que creían ellos que se iba a hacer. Bueno, fueron ninguneados. Fueron totalmente ninguneados. Oiga, pero que eran gente de un nivel máximo. La declaración de Great Barrington, búsquenla ustedes. Entonces, aquí hay que empezar a decir las verdades de cada uno. Bueno, perdone, don Carlos. No, lo que quería decir, al final fue una oportunidad más para regular todavía más, para, en este caso además, aprovechar los fondos de la Unión Europea, que son los que nos han hecho vivir en una especie de estado letárgico del que vamos a despertar económicamente hablando de una manera muy catastrófica. Don Aurelio, perdone, don Carlos, por haberle interrumpido. Fíjese, dice don Carlos algo que pensamos, o que piensa mucha gente, que piensa prácticamente toda la sociedad, que este gobierno tuvo la gran suerte de la pandemia. Sí. Fíjese usted. Bueno, es que es una realidad. Esto ha servido muy bien a su proyecto y a sus planes, porque hoy, si hablamos de cuál es el proyecto de Sánchez, ¿qué es? ¿España o su situación personal? ¿España o llevar a España a esa situación que hoy hacia donde la orientan estos sistemas, estos comunismos latinos en los que ya nuestro presidente ha entrado de hoz y coz? Está claro. Ya se ha volcado decididamente, ya no hay medias tintas, don Gervasio. Está con el grupo de Puebla, que era el grupo de Sao Paulo, que a fin de cuentas era la Internacional Comunista que crearon Lula y Fidel Castro, ¿no? Y están ahí, y el Partido Socialista, hay muchos miembros del Partido Socialista integrados en ese grupo, y ese es el objetivo. Usted dice, ¿qué interesa? ¿Que España evolucione, la industria española, que económicamente se sitúe, o la situación personal del presidente y su proyecto? Y el proyecto que hay detrás de gente muy poderosa del otro lado del Atlántico. Claro, por supuesto, es que hay todo un movimiento. De acuerdo, ¿no? Voy a contar una anécdota. Señor que viaja más que se decía en los años 40 y 50, aquella actriz. El baúl de la Piquer. Piquer, ¿no? Este señor se llama señor don José Luis Rodríguez Zapatero, que viaja más que el baúl de la Piquer. Les voy a contar una anécdota. Viaja mucho a América y tal, ¿no? Y en uno de los viajes a Venezuela, bueno, les vamos a contar. No le pueden embarcar, porque la mayoría de los que embarcan en Caracas, cuando hablaban a Caracas, son para no volver más para allá. Son gente que va, saca billete de ida y vuelta, la mayoría, pero ya no vuelven. Para que el tema, bueno, y dicen, no le podemos embarcar con la gente porque le insulta a la gente, le tienen que embarcar aparte. Bueno, esa anécdota que debiera de contarse, debiera de avergonzar, porque esa es la realidad de lo que estamos viviendo y aquí se defiende. No sé si me entiende. Una dictadura, la que está siguiendo ahora a la que se presenta como candidata a las elecciones, y quiere detener a todo su equipo. Es decir, pero vamos a ver, y nuestro gobierno hace un mes propuso en la Unión Europea que se le levantara las sanciones. Afortunadamente, a pesar de estar ahí el señor Borrell, no se le levantaron las sanciones. Luego, es que los ciudadanos no se dan cuenta que esto no es fruto de la casualidad, que todo tiene un mensaje. Bueno, ha hablado ustedes de los fondos Next Generation, y hemos sabido, por fin, escándalo, por eso lo estaban ocupando. Los fondos Next Generation fueron para que empresas, particulares, pymes, sobre todo las pequeñas, pudieran salir adelante después de la pandemia.
¿Saben ustedes quién se ha llevado casi todo? El 60% o el 70%. Empresas públicas. Empresas públicas. Esto es un escándalo que tenía que hacer actuar a la Unión Europea. Televisión Española creo que se ha llevado mucho, pero hay otras, todas, casi todos, 60%. Esto es lo que se demuestra. ¿Por qué no querían dar datos de quiénes eran los fondos Next Generation? Claro, y luego las pequeñas empresas no pueden llegar porque los trámites son muy farragosos, no tienen estructura para poderlo hacer, cuando eso tenía que haber sido mucho más simple, pero ahí no hay clientelismo. Porque aquí también hay otra operación de entrar en consejos de administración de empresas públicas, etcétera, y otras que son semipúblicas para ir acaparando poder. Entonces, todo esto que hay que desvelarlo, pues esto es un fraude más de un gobierno que no tiene vergüenza alguna en este asunto. Don Carlos, es que lo ha puesto usted con lo de los fondos. No, pues eso ya nosotros lo estuvimos diciendo aquí en su momento. Primero, bueno, y luego además decir que de esos fondos muchos no se ejecutaron. La gran mayoría de los fondos se han quedado sin ejecutar, solo una pequeña parte. De esa pequeña parte, como usted bien dice, más del 60% ha ido directamente para empresas públicas o vinculadas al Estado, de manera muy directa. Y de los que quedan, mucho me temo que algunas también de manera indirecta también. Bueno, pues es lo que hemos estado viendo durante todos estos años, es la gestión de este gobierno que económicamente es nefasta y casi mejor que no haga nada, porque cada vez que hace algo es para estropearlo todavía mucho más. La pena es eso, es una oportunidad más perdida de este país para poder modernizarse, para poder hacer algo, para rescatar a las empresas y para hacer que nuestras pequeñas y medianas empresas dieran un salto de calidad y de cantidad. Imposible, pero imposible porque, como también decíamos, es que este gobierno no está preocupado en el bienestar de las empresas ni de la... Está en otro proyecto. Está en un proyecto personal. Y un proyecto Soros, posiblemente. Todas estas mezclas hay muy extrañas. Yo creo que no. Una cabeza de puente para trastocar Europa sí puede ser. Bueno, porque yo creo que al final, no creo que las cabezas den para eso. Lo que sí son cabezas que al final son manipuladas y utilizadas por quien les apoya, que lo hace con otros intereses totalmente espurios. Bueno, esperemos que no nos pase como Argentina y tengamos que aprender cuando los índices de pobreza superen al 50% de la población. Don Aurelio. Sí, lo de los fondos... Usted está además muy afectado porque muchos profesionales de su colegio, etcétera, me supongo que hubieran acudido en pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Pero claro, con la burocracia, con perdón... ¿No? Pues los fondos tenían unos objetivos muy claros y era bueno ayudar a la empresa, no a la empresa pública, que bueno, sino a la empresa en general, al autónomo y todo esto, y estos no están recibiendo prácticamente ninguna ayuda, porque además luego todo eso ha tenido una repercusión fiscal de tal manera que casi a muchos les ha complicado la vida. En muchos casos han tenido que devolverlo porque la burocracia era tremenda, las facilidades que se dan ellos para optar a lo que haga falta, y en cambio el ciudadano, las dificultades que tiene son enormes, mientras en el resto de Europa había grandes facilidades para acceder a esos fondos. Entonces, y luego hay otra cosa con estos fondos, que es en este momento, si verdaderamente se aplicase las reglas que Europa aplica a otros países, pues los fondos españoles estarían en la cuerda floja por la situación política de España y por la propia situación que se está creando ahora con estas crisis que el presidente está organizando, por ejemplo con Israel, inclinándose en favor del grupo terrorista Hamas, los problemas Marruecos-Argelia que tenemos aquí, Argentina, en fin, quiero decir que se están creando unas crisis enormes que no tienen nada que ver con la economía española. Por tanto, no se está trabajando para mejorar la situación económica, ¿no? España tiene muchos intereses en Argentina, es verdad, claro, que por ejemplo el pozo petrolífero Cabeza de Vaca, me parece que se llama, podría volver a Repsol, estará dispuesto a reprivatizar todo Milei. Hay muchos intereses y no ha querido felicitarle. Oiga usted, pero si usted representa o solo representa sus ideas, es decir, no solo aparte de lo que dijo, menos mal que va a Su Majestad el Rey y que le va a respetar. Pero claro, yo al ministro de Asuntos Exteriores, si fuera Milei, diría, pero bueno, ¿qué he hecho yo a usted, a su país, para que, en fin, es que es todo, y eso afecta a empresas y a personas. Claro, y si usted analiza
quienes conforman el gobierno de Sánchez, pues se da. Y se viene a vivir a España el expresidente, el que deja ahora el cargo, se viene al balneario de Madrid a vivir con sus grandes millonadas, a vivir como muchos de estos. ¡Qué curiosidad! Si es que todo está interrelacionado. Sí, bueno, vamos a hablar del informe PISA. Es un refugio. El informe PISA demuestra que en España hay un interés especial porque la gente no tenga unos conocimientos altos. Es decir, a este gobierno y a muchas comunidades les importa un pimiento la educación. Es más, lo que quieren es tener gente con poca capacidad de decisión. Es curioso que estos dirigentes mandan a sus hijos a grandes colegios. Por ejemplo, lo he leído, no me lo estoy inventando, el señor Sánchez tiene a sus hijas en un carísimo colegio del Reino Unido. Bien. Es decir, estos señores apuestan por la enseñanza pública, pero a sus hijos es como cuando luego hacen cosas que van a otros. Es decir, son unos campeones de la incoherencia. Pero para la incoherencia siempre es para las demás. Los pobres tienen que ser los demás, ellos son los ricos. Bueno, y tenemos aquí que Castilla y León lleva ya décadas estando ahí en primer lugar. Hay que felicitarles a los gobiernos que ha habido de Castilla y León, y que Cantabria está muy bien situada entre las 4 primeras. También hay que felicitarlos a los gobiernos, como mismo que cuando decimos lo que ha habido hasta ahora. Y vemos el desastre nacionalista de Cataluña y el País Vasco, que demuestra lo que grandes sociólogos están diciendo. El nacionalismo acaba destruyendo la propia sociedad. Moralmente, la sociedad catalana está destrozada, moralmente, éticamente, en todos los aspectos. Es una sociedad descompuesta. Y el País Vasco, que tenía unos valores cristianos más fuertes, va camino de ello. Los está perdiendo, sobre todo no son uniformes, pero va camino de ello. Son como la cabeza de Troya de la destrucción de una mente normal. Y todo esto lo que significa es, ¿qué quieren los gobiernos de izquierdas? Pues gente que no sea libre, que no piense por sí mismo, que no conozca la historia para opinar libremente, que no tenga una opinión libre, que sea la opinión que marquen ellos desde sus medios. Don Carlos. Ese es el problema cuando en vez de educar lo que haces es adoctrinar. Y el adoctrinamiento no genera conocimiento, genera otras muchísimas cosas, como usted bien dice. Pues al final lo que estamos viendo es que las comunidades autónomas, que en este caso la catalana y también en gran medida la vasca, al final lo que pretenden es adoctrinar a sus alumnos, pues lo que van perdiendo es calidad educativa, calidad de conocimientos. Eso lo vamos a pagar todos. Posiblemente los niños catalanes aprenderán mucho catalán y hablarán un catalán. Y a odiar a una parte de España, muchos. Sí. Pero sus capacidades de empleabilidad irán disminuyendo. Cataluña va perdiendo puestos en el ranking. La caída de Cataluña es tremenda. Y se mantiene en gran medida, como sucede en el País Vasco, a los privilegios económicos que entre todos les hemos y les seguimos aportando, y ahora en mayor cantidad. Por lo tanto, se entra en ese círculo vicioso. Dos comunidades autónomas que se mantienen gracias a la generosidad impuesta por parte de todos los españoles, pero como lo hacen tan sumamente mal, esa generosidad por nuestra parte tiene que ir aumentando cada día más. Por lo tanto, la situación muy peligrosa en todos los sentidos. Don Aurelio. Bueno, el informe PISA pues nos da prácticamente un suspenso, por ejemplo, en matemática y en ciencia, ¿no? O sea, y si comparamos el nivel... Y había habido otro informe hablando de la historia, de otra, perdón, claro, ¿sabe? Y si comparamos el nivel, por ejemplo, con el resto de Europa, pues hablamos de los 500 y pico puntos que concede PISA a Dinamarca, y los que tenemos en España, que nos podemos mover en 400, o sea, un porcentaje infinitamente mayor. Y además, esto se sigue deteriorando, porque se busca eso, que la gente pues no esté en la educación, no esté en el conocimiento, ¿no? Todo esto está representando pues un retraso en España en todos los órdenes, y bueno, y esa es la política que tenemos. Pero sí es cierto que ellos, quienes pueden, se están salvando de esta situación, porque efectivamente, si vemos todos los ministros están mandando a sus hijos, pues se están formando bien en los mejores sitios del extranjero, correctamente, ¿no? Y aquí ahora a mí me da un poco de miedo con la ministra, por ejemplo, de Sanidad, que ha entrado. Bueno, claro, la médico y madre. Sí, veíamos lo que hacía. Pero es claro, porque en Madrid no levantaba con una presidenta que le hacía frente a cada minuto. Claro, ya no tenía opción. Pero aquí con el Partido Popular, bis,
que es el de... Pero hay una cosa, don Gervasio, sí, déjeme terminar. Hay una cosa muy preocupante y es que, por ejemplo, esta mujer está contra los conciertos. Sí. Cuando se sabe que los conciertos, que además quien lo promovió fue precisamente un gobierno socialista de Felipe González, y ha sido un éxito absoluto, tanto desde el punto de vista económico, porque los costos de las cirugías y de los tratamientos son infinitamente más económicos que lo público, y bueno, y estamos viendo que la política sanitaria de esta mujer, que en Madrid era lo que criticaba, los conciertos, decía que lo público había, aunque también en este caso ellos se van siempre a lo privado, ¿no? A la hora de cuando tienen una patología. Bueno, pues me da un poco de miedo la sanidad. Si ahora hay listas de espera, vamos a ver hacia dónde derivan estas. Puntualice y... Quería puntualizar simplemente una cosa, que aunque Castilla y León y Cantabria estén bien, estamos bien dentro de los males. Dentro de los márgenes de los que están muy mal. No nos llevemos la falsa idea de que es que... Estamos bien respecto, sí. Bueno, pero también tiene su mérito. Y yo creo que hay que decir, como decimos todo, pues y además felices de decir cosas positivas, y me gustaría que fuéramos los primeros, pues ahí se ve como... Pero ser los primeros de los malos, bueno, tampoco... Muchísimas gracias, que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.